Hola, ¿qué tal, estimados? Muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer que estén con nosotros en este viernes, viernes de la última semana del mes de mayo. También es el último día de nuestro evento de la semana, o más bien de las 2 semanas de la industria química. Hoy vamos a terminar con un tema súper importantísimo. Quiero agradecer a todos aquellos que han estado participando en esta industria química, en estos webinars enfocados a esa industria, su participación. Espero que haya sido, pues todos los temas hayan sido bastante gratos, hayan tenido bastante información, mucho interés, hayan resolvido dudas, cualquier cuestión, bueno, que haya sido bastante fructífero estos webinars. Entonces, pues bueno, el tema de hoy, el que vamos a revisar, es acerca de la viscosidad, la importancia de la viscosidad en las pinturas. En esta ocasión tenemos al maestro Tairis Flores, quien la verdad tiene bastante expertise en este tema y nos va a estar apoyando con el webinar. Entonces, pues sin más preámbulos, los dejo con Tairis para que nos pueda comenzar a platicar acerca del tema. Muchas gracias, Abraham, por tu presentación. Nuevamente, al igual que Abraham, les reitero pues el agradecimiento hacia ustedes como personas que nos están visitando durante esta semana que se dio de la industria química, tocante a diferentes temas. El día de hoy nos tocará cerrar con este tema en la parte de viscosidad. Y pues bueno, vamos a dar paso a los slides para que podamos exponer este tema. Nuevamente les reitero, mi nombre es Tairis Flores, soy el especialista de Ametec Brookfield para el área de viscosímetros, analizadores de textura y analizadores de polvo. Entonces, comenzamos ahorita con la presentación de los slides. Ahorita me están apoyando aquí para colocarlas y pues adelante, ¿no? Entonces, nuevamente, pues el tema es la importancia de la viscosidad en pinturas, así tal cual como lo muestra el slide. Es un webinar que va enfocado pues a esta industria en particular. ¿Y por qué? Porque aquí la viscosidad pues es un referente para esta prueba. Entonces, comenzamos como siempre con la pregunta obligada, es el reconocer este fenómeno, el cual pues nosotros vamos a medir, a cuantificar, y la pregunta obligada es el conocer qué es la viscosidad, ¿no? En el slide tenemos dos ejemplos. Podemos observar que hay un ejemplo donde está un vaso que nos está colocando agua. Vemos que el agua fluye con mucha facilidad. Y del otro lado, pues vemos un producto que hoy en día está muy de moda entre los niños, que es el famoso slime, que es pues una muestra pues pastosa, una muestra bastante viscosa y que pues ambos, aunque son fluidos, presentan características totalmente diferentes, ¿no? De ahí del por qué pues preguntarse qué es la viscosidad, cómo se define la viscosidad. Pues bueno, la viscosidad se define como la oposición de un fluido al movimiento o a las deformaciones, y esta solamente se presenta en líquidos en movimiento. Ahora, estos fluidos, pues bueno, van a tener diferentes características, ¿no? Vamos a encontrar, como lo estamos viendo en el slide, que pues nosotros en el día a día convivimos con diferentes fluidos y con los cuales pues vemos que cada uno tiene una diferente viscosidad, ¿no? Los fluidos de alta viscosidad, como es el slime que está ahí en el slide, podemos ver que tienden a tener este comportamiento a resistir a fluir. Realmente para que nosotros veamos este fenómeno tenemos que forzarlos. Y en el caso de los fluidos de baja viscosidad como el agua, pues solamente con que inclinemos el recipiente donde están, estos van a empezar a caer libremente. Llevándonos, pues bueno, a la expresión general que nosotros podemos conocer. Esta expresión la vamos a encontrar siempre en un libro de texto, un libro de mecánica de fluidos. Vamos a encontrar la definición de viscosidad, y lo que tenemos en el slide, pues bueno, es la forma universal de representar este fenómeno, es el ejemplificar un fluido que va a pasar por dos placas fijas, ¿no? Nosotros vamos a detectar pues que ahí existe ya la viscosidad, y la viscosidad, pues bueno, siempre va a estar expresada pues en unidades que nosotros también conocemos universalmente, pero ahorita en la parte de la literatura vamos a ver cómo está expresada. Vamos a ver que la viscosidad también va a estar relacionada con un esfuerzo cortante y un gradiente de velocidad. O sea, el gradiente de velocidad va a estar compuesto
por un delta de velocidad y un delta de desplazamiento, un delta de distancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Si nosotros buscamos en estos libros, vamos a encontrar que un esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por el gradiente de la velocidad. Eso es lo que vamos a encontrar. Pero para que esto sea todavía más sencillo de entender, pues bueno, yo tengo un maestro que decía, por la magia de las matemáticas, hacemos un despeje y lo que nos va a quedar es lo siguiente, ¿no? Que la viscosidad es igual a un esfuerzo cortante por un gradiente de velocidad. Y lo que tenemos al hacer este despeje son, o mejor dicho, es lo que conocemos como la viscosidad absoluta o dinámica. Esto es lo que vamos a estar obteniendo al hacer el despeje de esta fórmula. Ahora, en el ejemplo que está en el slide, vemos cómo es que se comporta el fluido cuando nosotros aplicamos una determinada fuerza, un determinado movimiento. Lo que nosotros vamos a recordar de esta parte es que el fluido siempre se va a comportar como si fuera una pila de cartas una encima de otra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas un fluido en estado estacionario tiende a comportarse como placas o como cartas, como lo quieran ustedes ver para que sea un poquito más sencillo de ejemplificar. En este caso, cuando yo aplico una deformación, es como si yo estuviera haciendo un movimiento en cada una de las placas o de las capas que existen dentro del fluido. Por eso es que vemos aquí cómo una serie de placas acomodadas al aplicarles una fuerza se empiezan a desplazar. Esto es lo que sucede cuando yo estoy haciendo la medición de viscosidad. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a conocer pues el análisis dimensional para irle poniendo nombre a cada una de las letras que vimos en la fórmula, ¿no? Porque a lo mejor, pues bueno, podemos verlo ahí y decimos, bueno, ¿qué significa todo eso? Porque lleva un fenómeno físico implicado ahí. Vamos a hacer el despeje y vamos a hacer el análisis dimensional que mencionamos hace un rato y vamos a ver que ese esfuerzo cortante que nosotros tenemos en nuestra fórmula está expresado en newton sobre metro cuadrado y que nuestro gradiente de velocidad, despejando, mejor dicho, colocando las unidades, tenemos que es unidades de metro entre metro sobre segundo, concordando con lo que mencionamos, ¿no? Un delta de velocidad y un delta de distancia. Cuando nosotros hacemos la reducción de términos, vamos a encontrar que nos queda newton sobre metro cuadrado por segundo. Y esto nosotros lo vamos a conocer como los famosísimos pascales por segundo. También va relacionado aquí una parte muy importante, ¿no? Dentro de la viscosidad, que es el esfuerzo de corte entre la velocidad de corte. De ahí del por qué vamos a ver que cuando yo aplico una fuerza, una velocidad de corte, también está involucrado también un esfuerzo de corte. Esta relación tiene que ver y por eso es que está expresado también en este parámetro del análisis dimensional de la viscosidad. Ahora, también nosotros sabemos que la viscosidad se expresa en otras unidades, no solamente en los pascales por segundo. Normalmente en los equipos que nosotros manejamos vamos a encontrar que está expresado en centipoise o en poise. En este caso, el primer despeje que hicimos, el primer análisis dimensional, estaba expresado en unidades del sistema internacional. En el segundo que estamos apreciando ahorita en pantalla, estamos viendo lo que nosotros conocemos como las unidades del sistema CGS, que normalmente es donde nosotros encontramos pues la expresión de los centipoise o de los poise. Aquí simplemente igual hacemos un análisis dimensional y por la reducción de términos completos vemos que va a quedar lo que conocemos como gramos entre centímetro por segundo. Lo que de aquí nos va a llevar a conocer lo que nosotros vemos en nuestros equipos, que es el poise. El POIS es una unidad, como lo mencioné, del sistema CGS y esta unidad pues, es la que se maneja normalmente en los equipos. Estos dos sistemas son los que vamos a encontrar en nuestros equipos, como lo mencioné, y pues son lo que nosotros vemos como unidades de viscosidad dinámica. Ahora, ya para aterrizar lo más sencillo, aquí está una tablita. Vamos a ver las unidades por sistema de unidades. En este caso, en el sistema internacional, lo volvemos a repetir, son los pascales por segundo o los milipascales por segundo. El sistema inglés, que es un sistema que ya no es muy usado hoy en día, también tiene sus unidades de viscosidad y son los famosos slugs o pies por segundo. Y finalmente el sistema CGS, que es donde aparecen los poise y los centipoise. Ahora,
Van a preguntarse, oye, ¿cómo se puede hacer la conversión del sistema internacional al sistema CGS? Muy sencillo, en la parte de abajo vemos que está la relación para expresar esta parte y nosotros sabemos que un centipoise es igual a 1 milipascal por segundo. La relación ahí es 1 a 1. Sin embargo, si yo quiero hacerlo en pascales por segundo, sé que un centipoise es igual a 0.001 pascales por segundo. Entonces, con esta reglita tan fácil es que nosotros vamos a hacer la conversión de unidades entre sistemas. Y pues si tenemos que hacerlo en nuestros equipos, pues hay unos que ya lo hacen de forma totalmente automática sin hacer cálculos. De ahí que llegamos a un punto importante aquí es el conocer para qué nos sirve a nosotros la viscosidad. La viscosidad primeramente es un parámetro de calidad. Es un parámetro en el cual nosotros cuantificamos si nuestro producto cumple con especificaciones que van a satisfacer las demandas dentro del mercado en particular en el cual vamos a estar. Normalmente aquí, pues un ejemplo cotidiano es el shampoo. Si nosotros tenemos un shampoo, nosotros lo cuantificamos que es de buena calidad cuando vemos que es un fluido que opone cierta resistencia cuando lo estamos ocupando, cuando vertemos el envase del shampoo y vemos que este pues opone cierta resistencia. Vemos que inclusive es un poco cremosito en algunas cuestiones, en el caso de ser un acondicionador, y pues a través de este parámetro de calidad que se midió previamente podemos determinar que nuestro shampoo es de buena calidad o no. Caso contrario, si vemos un shampoo que fluye con bastante facilidad, que parece casi agua, sabemos que el producto está rebajado, que el producto está alterado y que por lo tanto no satisface este parámetro de calidad que yo estoy buscando. Otro punto importante es, bueno, que nos sirve para clasificar productos. Podemos ver lugares donde existen N cantidad de productos fluidos, pero cada uno de ellos tiene diferentes características, diferentes propiedades dentro de su viscosidad, lo cual nos permite pues también hacer esta clasificación. Y pues bueno, también el comportamiento de los productos en ciertas condiciones ambientales. Sabemos que no podemos esperar el mismo comportamiento en un producto que se mande a una región donde es cálido seco, a una región donde es cálido húmedo. Aquí va a haber variaciones y por lo tanto todas estas pruebas para ver estos cambios en el comportamiento de estos productos pues también van relacionados a la medición de la viscosidad. Inclusive productos que se deben de administrar en cadenas frías pues se les puede medir la viscosidad para saber si están teniendo una variación con respecto a este cambio de temperatura. Les puedo comentar que hay productos que son totalmente sensibles y que de un cambio de 0.2 grados, 0.3 grados centígrados entre ellos, pues sí puede haber una variación importante en su viscosidad y lo cual produce que el equipo no esté dentro de las especificaciones y por lo tanto pues tenga que ser rechazado. Entonces, son algunos de los parámetros que nosotros podemos ver para hacer la medición de viscosidad. Ahora, ¿a qué nos lleva también esto? A recordar que existen diferentes tipos de fluidos. ¿Por qué es importante mencionar esto? Pues bueno, dentro de todos los tipos de fluidos que existen, vamos a encontrar que estos se dividen en dos formas o de dos caracteres diferentes. En este caso están los fluidos newtonianos y están los fluidos no newtonianos. En el caso de los fluidos newtonianos, vamos a encontrar que tienen una característica muy particular. Los fluidos newtonianos son aquellos en los que nosotros detectamos que su viscosidad es constante, que no se ve afectada por el paso del tiempo ni por el efecto de deformación que les estemos generando. Otro ejemplo aquí, el agua. El agua es el ejemplo universal para todo este tipo de cuestiones. ¿Y por qué el agua? Pues bueno, nosotros podemos tener un garrafón en casa, podemos ver que se puede quedar ahí una semana, 15 días, un mes, y el agua no va a sufrir una alteración en su viscosidad. Inclusive, si yo agito, si yo pongo de cabeza este garrafón, voy a detectar que aún así la viscosidad sigue siendo la misma, concordando pues con el criterio de que este es un fluido newtoniano, un fluido en el cual su viscosidad o su principal característica de viscosidad es que es constante, ¿sale? Entonces, pasando de ahí, vamos a los fluidos no newtonianos. Como lo dice su nombre, al ser no newtonianos tienen una característica que los hace, pues, particulares, que su viscosidad no es constante. Aquí sí ya va a haber efectos que nos puedan repercutir. En este caso pueden ser que los fluidos sean independientes del tiempo
o dependientes del tiempo. Adicional, también pueden verse afectados por el efecto de deformación que yo les estoy generando. Dentro de los fluidos no newtonianos podemos encontrar los fluidos pseudoplásticos, los fluidos dilatantes, los plásticos de Bingham, los tixotrópicos y los rheopéctidos, entre otros, ¿no? Cada uno va a tener una característica pues particular y es importante identificar este tipo de comportamientos antes de hacer una medición de viscosidad. Entonces, esto nos lleva al siguiente gráfico. En este gráfico nosotros podemos identificar cómo es que se comportan estos fluidos según su nombre, ¿no? Según lo acabamos de mencionar. Vamos a ver del lado izquierdo una gráfica que nos está reportando cómo se va a comportar un fluido respecto a su esfuerzo de corte contra su velocidad de corte. Vemos nosotros que cada uno pues tiene un fluido, perdón, tiene un comportamiento totalmente diferente, ¿no? Hablando de un fluido newtoniano, vamos a ver que es una línea totalmente recta partiendo desde cero. Ese va a ser un fluido newtoniano. Sin embargo, un fluido plástico de Bingham va a tener un umbral que también es lineal, pero que no empieza a partir de cero, sino que empieza o tiene un umbral de deformación ahí. Un fluido plástico real tiene un efecto pues totalmente diferente. Estamos viendo pues que ya no es un comportamiento rectilíneo, simplemente es un comportamiento pues logarítmico. Y así vamos a ver que cada uno de ellos se va a ver viendo afectado. De la misma forma, podemos ver en la otra gráfica donde se expresa la viscosidad contra el esfuerzo, o mejor dicho, contra la velocidad de corte. Vamos a ver cómo el newtoniano sigue siendo lineal, pero el dilatante o el pseudoplástico pues tienen comportamientos totalmente diferentes. De ahí del por qué, pues bueno, como lo mencioné hace un rato, es importante identificar que cada uno de los fluidos pues tiene un comportamiento diferente. Y esto, ¿por qué es importante conocerlo? Porque es uno de los parámetros que yo debo de conocer para poder medir la viscosidad. Como dice el slide, primeramente debo de identificar qué tipo de fluido tengo. ¿Tengo un fluido newtoniano o tengo uno no newtoniano? Si tengo uno newtoniano, sé que yo no voy a batallar para hacer la medición en un viscosímetro. Si tengo un no newtoniano, sé que voy a tener ciertas consideraciones a tomar para poder realizar esta prueba. Dos, es una mezcla, requiere un tiempo de reposo, a lo mejor tiene muchas burbujas y tengo que sonificarlo, a lo mejor tengo que dejarlo un rato en lo que alcanza pues el parámetro de temperatura ambiente, etcétera. Es otro de los parámetros que yo debo de considerar. Cargo dispensación. Tengo mucha muestra, tengo poca muestra, tengo solamente una jeringa, tengo un galón de muestra, tengo muestra libre demanda. Esto es importante porque de aquí también pues va a depender qué tipo de equipo o qué tipo de accesorio voy a necesitar para hacer la medición. Y finalmente, las condiciones de temperatura. La temperatura siempre va a jugar un rol muy importante cuando nosotros estemos haciendo pues mediciones de viscosidad. Ahora, llegamos al punto, pues, o al main, a la parte principal de lo cual estamos aquí hablando, ¿no? La importancia de la viscosidad en las pinturas. Nosotros sabemos que existen diferentes tipos de pinturas. Entonces, ¿cómo es que se define una pintura, no? La pintura se define como una dispersión acuosa y la viscosidad que nosotros esperamos para una pintura es que esta debe ser relativamente alta. ¿Y esto por qué? Porque se debe de estabilizar dicha dispersión. Dicho producto debe de estar estable, ¿no? Al ser un producto que va para diferentes aplicaciones, porque no es lo mismo que yo tenga una pintura de agua, una pintura vinílica, una pintura para un recubrimiento, etcétera, pues cada una va a tener un diferente desarrollo y diferentes características, ¿no? Aquí el punto importante es que la viscosidad juega un rol que nos va a caracterizar o nos va a dar algo o algo para que nosotros tengamos una medición concreta, ¿no? El evitar ciertos fenómenos y uno de los cuales es el más importante es evitar lo que se conoce como la piel de naranja. Y esto existe cuando yo tengo o cuando se me pasa la viscosidad en la pintura, ya que al tener una viscosidad alta no existe una correcta fluidez para que ésta se alcance a nivelar, ¿no? Para que la pintura sea estable. Entonces, cuando vemos este fenómeno, pues realmente estamos viendo un producto que no está satisfaciendo nuestras necesidades. Ahora, dentro de las pinturas, pues también existen diferentes factores, como lo mencioné, ¿no? Uno de ellos
es que para la elaboración de ellas destaca el uso, pues, de modificadores reológicos, ¿no? Cada modificador reológico tendrá una función en particular dentro del área de producción de las pinturas, ¿no? Como lo dije, hay diferentes opciones dentro de todas ellas y cada una pues va a jugar una parte importante, ¿no? No es lo mismo que yo espere la resistencia en una pintura de aceite que en una pintura de agua, ¿verdad? O inclusive, ¿no? En las pinturas que luego se ocupan, no sé, en aerosol también tiene que tener una cierta consistencia, una cierta calidad, una cierta viscosidad para que fluya por esa pequeña válvula. Entonces, cada modificador reológico va a tener una función en específico. Y pues bueno, dentro de las pinturas, un fenómeno muy común y muy cotidiano, pues es que son productos que son fluidos no newtonianos y que dentro de los no newtonianos es que son fluidos tixotrópicos. Como lo estamos viendo, ¿no? La tixotropía se presenta cuando, pues como lo ejemplifica el gráfico que está ahí, yo veo que empiezo con una viscosidad alta y en cierto punto yo aplico un esfuerzo o aplico una deformación, una velocidad de corte. Cuando yo aplico esta velocidad de corte, ¿qué es lo que voy a ver? Que la viscosidad en automático va a descender. Pero ¿qué sucede cuando yo detengo ese esfuerzo de corte, esa velocidad de corte? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Voy a ver que la viscosidad en ese momento va a empezar a recuperarse. De ahí del por qué pues vemos estas curvas en las cuales van en dos sentidos, ¿no? Veo cómo está bajando en la curva que está del lado izquierdo, cómo la viscosidad va bajando con respecto a la velocidad que yo estoy aplicando, paro la velocidad y en eso la viscosidad se empieza a recuperar. Entonces, esto es un fenómeno tixotrópico y es algo que está siempre presente en las pinturas y en otros fluidos, como por ejemplo los geles. De ahí del por qué, pues bueno, es importante indicar que, bueno, la relación que va a existir de la viscosidad entre pinturas es a libre elección de la persona o de la empresa que la va a producir, ya que cada una de estas empresas pues va a un sector o dentro de estas empresas se va enfocado a diferentes sectores o a diferentes mercados, ¿no? Entonces, determinar la viscosidad va a depender mucho de hacia qué nicho vayamos de mercado. Entonces, aquí lo único que no podemos zafarnos es que sí o sí tenemos que hacer la prueba de viscosidad, porque como lo vimos en varios slides atrás, pues es un parámetro indicativo de la calidad del producto que vamos a tener. Entonces, ¿de ahí a dónde vamos? Pues a ver que tenemos diferentes medios para hacer la medición de viscosidad. Entre ellos, pues bueno, vamos a mencionar aquí con los cuales pues se pueden trabajar. Y bueno, el primero es lo que estamos viendo nosotros a continuación, un viscosímetro de copa, ¿no? Son productos, o mejor dicho, son accesorios dentro de los laboratorios de pinturas que es muy común o es fácil de identificar, ya que cada uno de ellos pues va a tener esta forma particular, ¿no? Tienen formas de copas y va a depender el nombre que tengan, ¿no? Porque existen copas Ford, copas San y copas Gartner, ¿no? También son conocidos como viscosímetros de orificio. ¿Por qué? Porque las copas en la parte de abajo siempre van a tener un orificio. ¿Cómo se hace la medición a través de estos accesorios? Pues bueno, yo pongo mi producto en esta copa, retiro lo que esté tapando ese orificio y voy a cuantificar en tiempo cuánto tarda en fluir esa pintura desde la copa hasta el recipiente donde va a caer. Así es como se va a hacer la medición con una copa. Aquí lo que nosotros estamos viendo, pues es un fenómeno de viscosidad, pero no viscosidad dinámica, porque no estamos aplicando un esfuerzo. Lo que estamos esperando aquí es que la viscosidad en una determinada área empiece a caer a través de este orificio y pase un determinado tiempo. Este fenómeno se conoce como viscosidad cinemática. Entonces, por lo tanto, las unidades que yo voy a tener a la hora de hacer las mediciones con estos accesorios no son de centipoise ni de pascales por segundo, sino que voy a obtener milímetros cuadrados sobre segundo o centi-stocks, que son las unidades que definen a la viscosidad cinemática. Ahora, para la parte de viscosidad dinámica, ¿qué es lo que tenemos, no? Tenemos universalmente el viscosímetro rotacional. Los viscosímetros rotacionales son aquellos que cuentan con un cabezal y un set de agujas que pueden ser cilíndricas o agujas que pueden ser en forma de disco.
Estas agujas se caracterizan porque siempre van dentro del fluido y generan un corte a una determinada velocidad. Volvemos a repetir lo que vimos hace un rato, ¿no? Hay un shear stress sobre un shear rate, una velocidad de corte y un esfuerzo de deformación presentes en esta cuestión. Estoy viendo cómo va a haber un desplazamiento y por lo tanto voy a calcular la viscosidad dinámica. Entonces, aquí nosotros podemos hacer las mediciones ya sea en equipos análogos o digitales, dependiendo lo que tengamos a la mano en el laboratorio. También tenemos los viscosímetros Stormer o KU. Los viscosímetros Stormer o KU son viscosímetros para medir específicamente la consistencia de la pintura, estando o tomando como parámetro la norma ASTM D562. La principal característica que tienen estos equipos Stormer o KU es que la norma solicita que esta prueba de viscosidad sea realizada a una velocidad fija. En este caso, la velocidad a la cual se va a establecer esta medición es a 200 RPM. Y nosotros aquí no vamos a obtener resultados en unidades de centipoise o pascales por segundo, sino que vamos a ver lo que conocemos como Krebs. En este caso es que el nombre KU significa Krebs Units, por eso es viscosímetro Stormer o viscosímetro KU. Y finalmente tenemos los viscosímetros CAP 2000. Este modelo, su principal característica es que se puede medir la viscosidad mediante conos. No vamos a ocupar agujas como en los equipos rotacionales, sino que son conos los cuales nos permiten medir a través del cizallamiento la viscosidad. Y todo esto es con pequeñas cantidades de muestras, con unas cuantas gotas. Ahora, ¿cómo es que se ven los dos viscosímetros que acabamos de mencionar? Pues bueno, dentro de los equipos que maneja Brookfield tenemos los siguientes, ¿no? En el caso de los viscosímetros rotacionales tenemos una gama bastante amplia. Tenemos viscosímetros para todas las variedades y para las condiciones que nosotros estemos buscando. Primeramente tenemos el equipo DVE, que es el viscosímetro digital económico. Es un viscosímetro rotacional, es un viscosímetro que nos va a dar la lectura ya de forma automática, no necesitamos ninguna tabla de conversión y podemos ver el resultado a través del display. Tenemos el viscosímetro DV1. El modelo DV1 es un viscosímetro también rotacional en el cual nosotros tenemos los resultados también de forma automática. Sin embargo, aquí yo puedo ir teniendo unos upgrades. En este caso se incorpora una sonda de temperatura, se incorpora un temporizador para que nuestra prueba ya pare por tiempo. Tiene la opción a conectarse a una impresora y tiene también la opción a conectarse a una computadora. De ahí pasamos al modelo DV2T. El modelo DV2T es un modelo de viscosímetro rotacional programable. Es un equipo que tiene el upgrade de que ahí yo ya puedo guardar resultados, puedo guardar métodos, puedo importar los resultados a través de una USB, puedo también conectarle una impresora, puedo conectarme a una computadora que me va a generar registros, que me va a generar reportes no editables, etcétera. Y finalmente tengo el modelo DVNext. El modelo DVNext puede graficar en tiempo real, tiene nivelación automática asistida, tiene la opción a tener agujas magnéticas para un fácil acoplamiento, tiene la opción de que las agujas sean reconocidas a través de un código de barras, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de los viscosímetros tiene, ahora sí que de todo un poco, ¿no? Ya sea que queramos empezar desde lo más básico hasta un equipo pues que ya tenga ciertos cumplimientos y que ya pueda generar reportes y tenga cumplimientos con algunas normativas de forma automática, como lo es el DVNext. De ahí pasamos al viscosímetro KU o al viscosímetro Stormer. En este caso es un viscosímetro que va a estar compuesto solamente por su cabezal y por la palanca que se aprecia ahí en la pantalla. Con esta palanca nosotros vamos a hacer que la aguja entre dentro de la muestra y nosotros realicemos la medición de forma totalmente automática. Una de las principales características también del viscosímetro KU es que su aguja, su principal medio de trabajo, es una aguja que tiene forma de paleta, como se aprecia a continuación, ¿no? Esta paleta está especificada de acorde a la ASTM D562. Su acoplamiento
también es magnético, no necesitamos hacer ningún esfuerzo adicional. Este equipo nos permite hacer las mediciones directamente en la lata de pintura. Podemos tener latas de pintura de 1/4 de pinta o de una pinta. Entonces, aquí esto nos facilita más, ya que no tenemos que estar trasvasando la muestra de un recipiente a otro. Y pues bueno, ¿qué alcance tiene este equipo? Mide desde 40 a 141 KUs o Krebs units, o también lo puede hacer en unidades de viscosidad rotacional. Nos da el resultado desde 27 hasta 1099 centipoise. Tiene las características que ya mencioné, un acoplamiento magnético y las mediciones directamente en lata. Y pues bueno, pasamos al viscosímetro CAP 2000. En este caso, el viscosímetro CAP 2000, como se mencionó hace 3 slides, es un viscosímetro que nos permite hacer la medición de viscosidad a través del cizallamiento generado por un cono en una superficie plana. También se conocen como viscosímetros cono-plato. En este caso, el CAP 2000 también incorpora la tecnología de control de temperatura por Peltier. Significa que nuestra muestra siempre va a estar a una temperatura determinada según lo establezcamos nosotros, ¿no? Y pues bueno, aquí una principal característica de este equipo es que está diseñado para estar en líneas de proceso. Es un equipo bastante robusto para hacer mediciones rápidas con cantidades de muestra pequeñas. Yo simplemente programo el equipo, bajo la palanca y en automático puedo empezar a tener lecturas de viscosidad. Ahora bien, el cono es lo que estamos apreciando ahorita en pantalla, es con lo que nosotros vamos a hacer la medición en este equipo. Los conos pueden ir variando, aquí sí hay de diferentes tamaños, tenemos desde el cono número 1 hasta el cono número 9, en el caso de este equipo, de este CAP 2000. Y pues, ¿qué características tiene, no? Como lo mencioné, es pequeña la cantidad de muestra que yo voy a necesitar. Con unas cuantas gotas puedo yo obtener ya una lectura para realizar el análisis. Tengo el control de temperatura dependiendo lo que yo necesite. Tengo una serie de baja temperatura que va desde 5 hasta 75 grados centígrados y otra que va desde 50 grados centígrados hasta 235. Es un equipo totalmente robusto, como ustedes lo están apreciando. Tiene un teclado de membrana, es de uso rudo y pues su uso también es totalmente fácil. No basta con más que programar la velocidad y el cono para nosotros tener un resultado de viscosidad. ¿Y esto a qué nos lleva? Ya conocimos los equipos, ya vimos las generalidades de la viscosidad. Ahora tenemos que identificar qué fenómenos afectan la medición de la viscosidad. Primeramente, como se mencionó, la temperatura. Debemos de recordar que la temperatura es un parámetro extremadamente importante para la medición, ya que nosotros vamos a recordar la siguiente relación. A mayor temperatura, yo voy a tener menor viscosidad y a menor temperatura voy a tener mayor viscosidad. Es una relación inversamente proporcional. Esto es indicativo y es importante por eso que nosotros tengamos una condición fija de temperatura. Si nosotros no fijamos este valor, puede que en ciertos momentos tengamos resultados que no tienen coherencia. Muchos de estos resultados suceden cuando estoy en lugares donde los cambios de temperatura pues son muy variados, ¿no? Por ejemplo, en la mañana hace mucho frío y en la tarde hace mucho calor. Cuando no se establece esta condición, no es la misma lectura que tiene el operador en la mañana que la que tiene el operador de la tarde. ¿Por qué? Porque no se está cuidando de este parámetro. De ahí la importancia de que debamos de apoyarnos ya sea en un equipo que pueda hacer el control, como es el caso del equipo CAP 2000, o en el caso de los viscosímetros rotacionales que vimos hace un rato y que puedo tener el soporte de temperatura a través de un recirculador, de un baño de temperatura, de un criotermostato, como ustedes le quieran llamar. Este periférico nos va a ayudar a nosotros a mantener la temperatura a un set point establecido y para que nosotros tengamos resultados repetibles. 2, el recipiente y la cantidad de muestra. No es lo mismo que yo mida en un vaso de precipitados de 600 mililitros a que de repente lo pase a un vaso de precipitados de 200 o en el caso más extremo, ¿no? Que solamente tenga cantidades limitadas que pueden ser 2, 3 mililitros de muestra. De ahí del por qué es importante identificar, pues, el tipo de equipo que yo voy a necesitar o el accesorio correspondiente para poder hacer la medición de viscosidad.
Normalmente los viscosímetros rotacionales pueden hacer la medición en un vaso de 600 mililitros o, en su defecto, si no tenemos un vaso de estas características, podemos hacerlo en un vaso de 400. Sin embargo, no podemos irnos más abajo de esta condición porque el equipo ya no va a tener las condiciones necesarias con las agujas con las cuales está trabajando. No significa que no pueda hacerlo. Si yo tengo poca cantidad de muestra y tengo uno de estos equipos, hay un accesorio que se llama adaptador de muestras pequeñas, el cual trabaja con entre 2 y 16 mililitros de muestra aproximadamente para hacer la lectura de viscosidad. O como el caso del equipo K1, el K1 puede hacer la medición directamente en la lata, pero no puedo controlar la temperatura en este caso. La condición aquí nada más del K1, como se mencionó en los slides pasados, es que la aguja alcance un cierto nivel y la aguja puede trabajar de forma automática una vez que la palanca toque el fondo para que éste empiece a girar. 3, la inmersión de la aguja a diferentes alturas fuera de la muesca. Si yo no he detectado esta cuestión, pues es el punto de que lo hagamos, ¿no? Todas las agujas de los viscosímetros rotacionales tienen una muesca. La muesca es el indicativo de que hasta esa altura va a ir la cantidad de muestra para hacer la medición en este tipo de viscosímetros. El KU y el viscosímetro CAP 2000 están fuera de este parámetro. En el caso de ellos es más que nada, en el caso del KU, que la muestra, o mejor dicho, que el recipiente donde se va a hacer la lectura, alcance para que entre la aguja cuando bajo el cabezal con la palanca. Y en el caso del CAP 2000 solamente es una cantidad específica de gotas dentro del plato para hacer la medición. Entonces, esto es un parámetro también indicativo. No puedo excederme en muestra, pero tampoco debo de dejar una muestra mínima, a menos, como lo mencioné en el punto anterior, tengamos las condiciones o el accesorio necesario para hacerlo, o en su defecto, el equipo. El tiempo de rotación, como lo vimos, hay fluidos que son independientes o dependientes del tiempo. De ahí del por qué el tiempo de rotación es importante. Hay pruebas de viscosidad que solamente requieren entre 45 segundos y un minuto para establecer que la medición de viscosidad es correcta. Habrá pruebas en las que se requiera conocer a lo mejor el conocimiento tixotrópico de la muestra y requiera de una mayor cantidad de tiempo para ver este fenómeno. Entonces, sí es importante establecer un tiempo de rotación, como lo acabamos de mencionar. Las rayaduras en las agujas. Ninguno de los equipos se salva de esta parte. ¿Por qué? Porque todos trabajan con agujas. En este caso, las agujas en su mayoría son de acero inoxidable 302. Habrá unas que sean de acero inoxidable 316. Y en este caso, pues las agujas, aunque son de acero, no significa que aguanten diferentes tipos de comportamientos o malos hábitos dentro del laboratorio. ¿Esto a qué va? A que las agujas se rayan normalmente o porque provocamos esa rayadura, ya sea colocándola o tirándola o a la hora de lavarla la estamos cepillando, provoca esta rayadura y por lo tanto provoca que nuestras agujas ya no tengan resultados repetibles. ¿Por qué? Porque han sido deformadas y ya no tienen la característica que en este caso es la geometría que cumpla con las condiciones del fabricante para determinar que efectivamente está haciendo el efecto de velocidad de corte y de deformación necesario para poner el resultado o para dar el resultado de viscosidad que puede desempeñar en estas condiciones. Cada aguja tiene una forma en particular y esa forma en particular es la que nos permite a nosotros conocer el corte que va a ser dentro del fluido y por lo tanto ese corte nos va a llevar a la determinación de la viscosidad como lo vimos en las fórmulas pasadas. De ahí del por qué es importante el mantener la integridad de estas agujas cuando las vamos a estar manipulando y cuando las vamos a estar lavando. Ahora bien, la limpieza, que es la parte importante y medular de lo que estábamos hablando ahorita en cuestión del cuidado de las agujas. Si nosotros estamos en la industria de pinturas, pues vamos a lavar en su mayoría siempre con solvente. No importa el solvente que estén ocupando, las agujas tienen, tienen la resistencia mecánica y química necesaria para que puedan hacer esta limpieza. Punto importante, jamás vamos a ocupar un estropajo o una estopa para limpiar las agujas. En este caso aquí, lo conveniente es el secado cuando yo, una vez que retiro la película de pintura de mi aguja, pues va a ser realmente el secado, ¿no? Si yo voy a estar
En este caso, lavando mi aguja con un determinado solvente, thinner, tolueno, acetona, benceno, etcétera, ¿qué es lo que voy a hacer al final? Voy a retirar esa partícula, pero una vez que yo la vaya a secar, tampoco voy a agarrar la franela que tenga por ahí cerca, simplemente con una sanita de laboratorio, de esas que siempre hay, inclusive que ponen para que uno se seque las manos, es más que suficiente. El secado debe de ser de la forma siguiente. Ustedes van a colocar la sanita entre sus dedos y van a poner después la aguja entre sus dedos también. Simplemente van a obedecer al giro de la aguja, o sea, van a hacer que esta rote entre sus dedos y van a aprovechar el punto importante o la principal propiedad de este papel, que es la absorción. Vamos a retirar el exceso que tenga ahí del fluido con el que se haya limpiado y que, bueno, en algunos casos, muchos de ellos pues ya se habrán evaporado, pero en el caso de que esté ahí presente, pues bueno, solamente retirarlo gentilmente con este paño, ¿no? Aquí nada más se recomienda evitar el uso de papel higiénico o pañuelos desechables, ya que estos pueden rayar en este caso el metal y por lo tanto pues regresamos al punto de que una aguja rayada ya no puede ser una aguja efectiva para la medición de viscosidad. Aquí, punto importante y que quizás se me pasó mencionárselos es la aguja como cualquier accesorio o parte de este viscosímetro es un consumible. Si su aguja se llega a dañar por alguna cuestión, porque se les cayó sin querer, porque la rayaron, porque hubo alguien pues, que la deformó, que la hizo chueca, etcétera, se puede tener una aguja adicional o tengo que comprar todo el kit. Sí, pueden hacerlo de las dos formas, tener una aguja porque la solicitaron en forma particular o pueden tener todo el kit de agujas según ustedes lo vayan necesitando. Entonces, no es un parámetro tan fuerte el decir, oh, ¿sabes qué? Es que tengo que comprar todo. No, pueden comprar un solo, o el consumible, que en este caso la aguja, según sea la que ustedes vayan ocupando, ¿no? Ejemplo, a lo mejor se les dañó la aguja número 61, pues nada más quiero la 61, no quiero todo el kit. Se me dañó el cono número 2, pues nada más quiero el cono número 2. O sabes que quiero todos los conos porque trabajo con todos los conos, se les pueden enviar todos los conos. Esto es según ustedes lo vayan solicitando. Y luego, bueno, ya que vimos esta parte, vamos a ver lo que es la verificación de sus equipos. Como todo equipo que está en laboratorio se puede verificar, esto se puede lograr a través de estándares de calibración. En este caso, nosotros contamos con diferentes estándares según sea la aplicación, según sea el equipo, según sea lo que ustedes estén trabajando. En el caso de los equipos rotacionales tenemos una amplia gama, como ustedes lo están observando en esta tabla que está en la parte superior derecha. Vamos a encontrar fluidos de uso general, que en este caso van a ir desde los 5 hasta los 100,000 centipoise. Todos estos acondicionados a 25 grados centígrados. Si estoy trabajando con un equipo KU, con un equipo Stormer, voy a necesitar uno de los fluidos que está en la tabla que está en la parte inferior derecha y que son fluidos especiales para mediciones en KU, porque estos me reportan sus valores en KU, ya sea que voy desde 61 hasta los 106 y todo esto considerando que estén atemperados a 25 grados centígrados. Y finalmente, si estoy trabajando con un equipo CAP, ya sea en una serie de baja o alta temperatura, y según el cono con el que yo esté trabajando, voy a tener cualquiera de los fluidos que están ahí. Cada uno de estos fluidos presentados en estas tablas viene acompañado de un certificado de calibración con trazabilidad NIST. El NIST es una dependencia que es el National Institute of Standard and Technology de Estados Unidos y tiene una validez. A lo mejor pueden decir, oye, pero es que no viene certificado ante la EMA, que es la entidad mexicana de acreditación, o ante el CENAM. Pues no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque tenemos un tratado de libre comercio que permite o que nos da a nosotros la libertad de decir, bueno, como tiene trazabilidad NIS y tenemos este acuerdo comercial, podemos determinar que efectivamente, pues bueno, tanto para la CENAM o para la EMA, este estándar tiene trazabilidad y lo podemos utilizar sin ningún problema, ¿no? El certificado es importante que siempre lo tengan a resguardo porque es un papel, es un documento que nos puede servir a nosotros ante cualquier auditoría y es lo que vamos a presentar. Cada uno de los estándares pues también tiene una vigencia, tiene una fecha de caducidad y esto es importante que las estén checando para que no se queden con fluidos que vayan caducando y que a la larga pues bueno, a lo mejor se vayan contaminando. Principalmente este es el origen de esta fecha de caducidad
porque cada que ustedes los usan se pueden ir contaminando, ya sea porque le cae una pequeña capa de polvo, ya sea porque la aguja no estaba totalmente limpia y el producto hizo que el estándar cambiara de color, etcétera, ¿no? Estos contaminantes hacen o generan que el valor que aparece en el certificado ya no sea considerado pues como que va a ser el que aparece ahí, porque hay una condición o hubo una modificación dentro del estándar que no permite establecer que es exactamente ese valor. Y bueno, llegamos a la parte de los cuidados del viscosímetro. Aquí lo importante y va a aplicar para todos los equipos que mencionamos es lo siguiente. Primeramente es siempre tener nivelado su equipo o ajustándolo esto a través de la burbuja de nivel que tienen en el centro. En el caso del viscosímetro CAP 2000, pues es asegurarse que la mesa esté en un lugar estable. Aplica también lo mismo para el KU. Si nosotros no tenemos una mesa estable, no podemos garantizar que su equipo les esté dando una repetibilidad en la lectura. ¿Por qué? Porque la aguja siempre va a buscar que se encuentre su centro de gravedad y si no está nivelado correctamente, pues vamos a notar que hay un pequeño bamboleo a la hora de que esté rotando. De ahí del por qué la importancia de mantener los equipos o las mesas niveladas. 2. Proteger el pivote con el correcto acoplamiento de la aguja. En el caso de los equipos magnéticos, esto no aplica. En el caso de los equipos en los cuales yo tengo que colocar una aguja de forma convencional, voy a sujetar firmemente el pivote, voy a girar la aguja en el sentido de las manecillas del reloj y voy a hacer esto hasta el tope de la aguja. Si no encuentro yo la aguja, no se preocupen, es con práctica, esto se va logrando. Sin embargo, no debo de forzar el giro del acoplamiento, porque si yo hago un esfuerzo de más, puedo dañar mi equipo en la parte mecánica y pues esto tiene que corregirse a través de un servicio de mantenimiento correctivo. 3. Evitar presiones laterales. Sus equipos nunca de los los carguen agarrando el cabezal. Pueden agarrar el equipo o desmontarlo en su defecto y ponerlo, en el caso de los que tienen maletín de transporte, hacer de esta forma. O si no tienen el maletín de transporte y no es desmontable, como es el caso del CAP 2000 o del KU, vamos a agarrarlos del soporte que tienen o de su base para que no se haga un esfuerzo sobre el cabezal de estos. Si nosotros esforzamos el cabezal, corremos el riesgo de dañar componentes electrónicos que vienen en su equipo y que a la larga, pues bueno, como lo mencioné en la parte anterior, tienen que corregirse a través de un mantenimiento correctivo. 4. Hacer verificaciones periódicas. Las verificaciones van a depender dependiendo del lugar en el que ustedes estén, de los protocolos que manejen las empresas en las cuales ustedes trabajan o laboran. En este caso, hay lugares donde les piden hacer verificaciones entre cada lectura. Hay lugares donde se les pide hacer la verificación una vez cada semana, una vez cada 15 días o una vez al mes. Pero esto lo debemos de estar haciendo porque nosotros a través de esta verificación vamos a ver si nuestro equipo está teniendo o no una desviación y podemos asegurarnos que las lecturas pues también son correctas. Y finalmente, hacer un servicio regular, ya sea de mantenimiento preventivo o correctivo. Los mantenimientos también van en función de cómo ustedes ocupen sus equipos. Ejemplo, si su equipo lo trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es más que obvio que el mantenimiento tiene que ser en un periodo corto, periodos de 3 meses, periodos de 6 meses. Y está el caso contrario, a lo mejor ocupo mi equipo una vez cada 15 días, una vez al mes. El periodo de mantenimiento para este tipo de trabajos que son muy cortos o muy esporádicos es que por lo menos se envíe una vez al año, una vez cada año y medio, inclusive hasta cada 2, dependiendo del uso que se les dé. Pero también, ojo, esto va a ir siempre en función de las normativas donde ustedes estén laborando. Y pues bueno, esto ha sido toda la presentación. Dejo aquí nuestros canales de comunicación. Nos pueden contactar a través de las diferentes redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, WhatsApp, y bueno, a través del medio convencional que ahora todos conocemos que es el correo. Ahí dejo mis datos. También pueden contactarnos a través de nuestras diferentes sucursales que tenemos en la República, en este caso nuestra casa matriz que está en la Ciudad de México, nuestra oficina de ventas en Puebla, en Querétaro, en Guadalajara y en Morelos. Entonces, pasando de aquí, vamos a la sesión de preguntas. Todas las que vayan teniendo, por favor, váyanlas escribiendo en el chat. Y la otra, les recuerdo que al final de este webinar o durante también la sesión de preguntas,
se va a poner una liga de SurveyMonkey para que nos apoyen, por favor, llenando una encuesta. Y esta encuesta, pues bueno, nos sirva a nosotros de apoyo para poderles brindar un mejor servicio. Entonces, ahorita se va a abrir el canal para hacer las preguntas y mi compañero Abraham nos va a hacer el favor de apoyarnos con la lectura de estas. Así es, muchísimas gracias, Tai, por la presentación. La verdad es que la información ha sido bastante clara, completa. Yo confío en que todos aquellos que nos estén escuchando, que te hayan visto, pues bueno, les hayan quedado bastante clara la información. Si tienen dudas, como bien comenta Tai, pues es momento. Vamos a pasar a esa parte de preguntas y respuestas. No sin antes, de igual manera, recordarles que se va a estar ahorita colocando, ya se está colocando la parte de la encuesta de SurveyMonkey a través de nuestro canal de Zoom, si están conectados por esta vía, o a través de Facebook. La verdad es que nos ayuda bastante en esta parte, sobre todo si tienen alguna cuestión en particular que quisieran que se atendiera de manera personal, opiniones. La verdad es que las opiniones nos sirven bastante para ir mejorando cada vez más en nuestros webinars. A lo mejor alguna sugerencia que tengan ustedes respecto a algún tema, algo que quisieran que se tratara. Como les había comentado, pues esta es nuestra última semana o nuestro último webinar enfocado a la industria química. Ya verán que pronto estaremos lanzando algunos otros webinars dedicados en específico para ciertos sectores, para farma, ya hemos lanzado para la industria de alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que seguimos trabajando en esta parte de abordar temas de bastante interés para cada uno de ustedes y sobre todo para cada una de sus aplicaciones. Entonces, pues bueno, vamos ahora sí a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Y vamos a comenzar. La primera de ellas nos preguntan, Rocío Fuentes, dice que ella tiene un viscosímetro DBE y si puede valorar con este la viscosidad de una pintura y si hay alguna tabla de equivalencia entre el CP y el KU. Hola, buen día. Bueno, respondiendo a la pregunta, para los que no la escucharon dentro de Facebook, la pregunta es, en este caso se tiene un viscosímetro DVE y la cuestión es saber si se puede hacer la medición de pintura con este equipo. La respuesta es, bueno, sí, se puede hacer la medición de viscosidad con este equipo. Va a depender mucho la aplicación también, como se mencionó en los slides, qué tipo de pintura estemos trabajando, ¿no? A lo mejor si es una pintura base agua, es muy fácil medirla con este tipo de equipos, considerando también que cada uno de los viscosímetros pues tiene un rango diferente. En el caso de las pinturas esperaría estarlo trabajando en un rango LV o en un rango RV, dependiendo esta parte. Si tengo a lo mejor pinturas o tintas que van al área de serigrafía, que son pinturas o tintas más espesas, como le queramos llamar, no sería suficiente con un equipo en los rangos anteriores, tendría que recurrir a lo mejor a un equipo en rango HA para poder hacer esta cuestión. Ahora, respecto a la tabla de equivalencias, pues bueno, no hay una tabla de equivalencias como tal. La ASTM D562, que es con la cual cumple el viscosímetro KU2, tiene sus tablas, pero para establecer la medición en función de las unidades KU. El equipo puede hacer la medición en centipoise, como lo mencioné, tiene un teclado de membrana, nosotros solamente escogemos la unidad y le ponemos en centipoise. Pero aquí recuerden, la geometría también tiene mucho que ver. La geometría del viscosímetro KU es una geometría de aguja tipo paleta. En el caso del equipo CAP 2000, yo tengo conos y pues ahí la determinación y el esfuerzo de corte es totalmente diferente y por lo tanto pues no hay una comparativa como para establecer este tipo de tablas y que buscar el mismo resultado, vaya que creo que es hacia donde iba la pregunta, ¿no? No podemos establecerlo, tendríamos que establecer un método en particular para el CAP 2000 y luego hacer la medición en KU y pues bueno, hacer esto para tener el resultado de esta pintura, ¿sale? Ok, muy bien, Tai. Hace Ivonne Cuapio y nos pregunta a qué le llamamos un modificador reológico. En este caso, los modificadores reológicos, pues bueno, van a modificar ciertas características. Como tal, pues bueno, yo no te puedo decir qué tipo de modificadores existen. No estamos ahorita o mejor dicho, lo que estamos tratando de analizar con este webinar es especificar estas condiciones, pero no somos los que fabricamos las pinturas para decir cuál función va a tener cada uno de ellos. Lo que sí sabemos es que
en función de un modificador reológico podemos esperar el mejoramiento, el aumento o la disminución de la viscosidad según se requiera para la pintura en particular. Pero ahora sí puede haber diferentes y pues cada uno de ellos va a tener una función en particular, pero como tal pues no conocemos esta información. Ok, perfecto. También nos preguntan si el viscosímetro CAP es sugerido para ceras. Y bueno, en el caso del KU, para ceras, no, este equipo es solamente para pinturas. Nuevamente, este viscosímetro funciona o está pensado para cumplir la ACTM D562 y esta norma es muy clara, solamente es para la parte de pinturas. En el caso de estar pensando en ceras, podríamos hablar de que realizamos la prueba a lo mejor con un viscosímetro convencional, con uno rotacional, tener un accesorio especial que podría ser si es la cera en frío, que es pues una tablilla pues sólida, se podría hacer con un adaptador espiral, o en el caso de hacer quizás la cera en caliente, podría ser con un accesorio que es el termocel, alcanzar la temperatura de fluidez o de fusión de la cera para hacer la medición de viscosidad, pero no con el KU. Ok, perfecto. También Nancy Luján, referente a este viscosímetro CAP, nos pregunta que cuál es la cantidad de muestra adecuada. Comenta que a veces se sale un poco del cabezal, a veces más, a veces menos y que varía la lectura. Excelente pregunta. Normalmente es lo que sucede con el CAP 2000 o con el CAP 1000. Cuando nosotros colocamos la muestra en este tipo de accesorios, o mejor dicho, en este tipo de equipos, lo vamos a hacer, normalmente lo idóneo sería que se realizara con una pipeta automática que tiene el volumen graduado. El volumen va a ir en función siempre del cono, pero normalmente se colocan unas cuantas gotas en caso de no tener esta facilidad, ¿no? Porque hay fluidos que de plano con la pipeta no se puede hacer la dispensación. Aquí lo indicativo es que si yo quiero hacer una correcta medición con este tipo de conos, es que la muestra, cuando yo baje el cabezal de mi equipo, quede justamente un espacio pequeño entre esta y el cono. Cuando esto es correcto, la muestra no va a envolver el cono. Cuando envuelve el cono es cuando se me pasó la muestra. Cuando tengo la muestra correcta, voy a ver apenas una pequeña capa que sobresale del cono, del diámetro del cono. Cuando tengo poca muestra, que es el caso contrario, voy a ver que pues no hay una fina película que esté sobresaliendo del cono. Entonces ahí digo, bueno, me hicieron falta gotas. La ventaja de este equipo es que, bueno, realmente es fácil de hacer esta colocación. Si veo que me faltó, levanto el cabezal, limpio la superficie, dispenso unas gotitas de más, vuelvo a bajar y verifico visualmente que este fenómeno esté pasando. Si vuelvo a ver que ahora se me pasó de muestra, pues bueno, retiro la muestra excedida del cono, la retiro, limpio el plato y vuelvo a dispensar unas cuantas gotas para hacer la medición de así hasta que me vaya quedando. Les recuerdo, o sea, a lo mejor puede que no les quede la primera, muchas veces es de práctica y bueno, ahora sí que la práctica hace al maestro. Después de un rato van a saber que a lo mejor con 2, 3 gotitas colocadas bien en el centro es más que suficiente. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, nos comentabas acerca del mantenimiento o más bien limpieza de las agujas y nos mencionabas que pues, se podría ocupar un solvente, pero Eva Martínez pregunta qué tipo de solvente se puede utilizar. Bueno, aquí, como lo mencioné, es realmente cualquier solvente que ustedes manejen. Las agujas son de acero inoxidable 302, tienen buena resistencia a este tipo de fluidos para la limpieza. Me ha tocado ver la limpieza hasta, les digo, con tolueno, con benceno, me ha tocado también ahí una que otra. Me ha tocado con thinner también. Y en este caso, pues las agujas normalmente se tiene este solvente en una piseta, se rocía en la aguja, se quita el excedente de pintura y una vez se pasa a secar, ¿no? Entonces, no hay uno así en general que yo te diga, te recomiendo la marca fulanita. No, realmente es el material que tengamos de limpieza en nuestro laboratorio. Aquí voy a recordar algo que quizás vimos en la escuela, que decía, lo similar disuelve lo similar. Si tengo una muestra polar, voy a limpiarlo con algo polar, ¿no? Si tengo una muestra no polar, pues voy a limpiarlo con algo no polar. Entonces, es simplemente cumplir esta pequeña regla y no hay un solvente pues como idóneo para hacerlo, ¿no? Es realmente con lo que ustedes hagan la limpieza y en particular con este tipo de muestras que son con las pinturas. No les va a pasar nada a sus agujas, solamente pues procuren cuidarlas bien
cuando las estén secando, ¿no? Cuando lo estemos secando, pues realmente, como se los dije, ¿no? A lo mejor es más plausible viéndolo. Aquí tengo una aguja, pongo la sanita o el pañito de papel y lo que voy a hacer es esto, es este giro. Si tengo un cono, pues el cono a lo mejor no es fácil limpiarlo así, pero sí puedo hacerlo así. Lo que me va a importar del cono es limpiar la superficie con la cual voy a estar haciendo la cizalla. En el caso de las paletas del KU, pues igual, las paletas a lo mejor son un poquito incómodas de secar, simplemente hago un poquito más grande la apertura de mis dedos para colocar y que las paletas pues por lo menos toquen el papel para que se vayan limpiando o se les vaya quitando el exceso de fluido que tengan ahí. Así es como se va a hacer la limpieza. Ok, perfecto. También algo referente respecto a las agujas es si hay algún parámetro indicativo del momento de cambio de las agujas cuando ya no deban de usarse. Bueno, el principal punto aquí para cuando ya no se deban de usar es, si ustedes notan que su aguja está chueca, porque también las agujas se ponen chuecas porque tienen diferentes usos dentro del laboratorio, van a notar que está chueca, van a notar que está rayada, van a notar inclusive en algunos lugares me ha tocado ver que estén oxidadas, van a notar también que la aguja en algunos lugares donde se requieren altas temperaturas, pues también inclusive podemos notar cómo ya está cacariza la aguja. Ahí es cuando vamos a decir, bueno, esta aguja ya no me sirve y la tengo que cambiar por un consumible nuevo. En este caso, ya sea la, como lo mencioné, la que estén ocupando la 61, nada más quiero la 61. Ocupo las 4 agujas del set que tengo, pues pido las 4 agujas. Es cuando nosotros notemos ya un daño que es totalmente irreversible y cuando nosotros vamos a proceder al cambio. En los conos es muy particular cuando se va a cambiar. Normalmente los conos de las agujas de los equipos CAP, cuando nosotros las colocamos, pues como es un cono, tiene un cierto ángulo de inclinación. Cuando este cono se va acabando, pues el ángulo ya no existe y vamos a ver que la aguja pues se para totalmente de forma libre, ¿no? Se pararía como esta que yo tengo aquí. En el caso de una aguja que tiene una inclinación que es un cono, no queda totalmente en la base firme de la mesa, va a tener un pequeño juego por este ángulo de inclinación que tiene el cono. El cono es lo que se va desgastando en el caso de los equipos cono-plato. Y en el caso del KU, pues bueno, ahí sí es que la paleta esté de plano deforme. Como ustedes vieron, estas paletitas que estaban en la aguja del KU se pueden ir doblando, a lo mejor por un accidente o por otra cuestión. Entonces es cuando vamos a decir, vamos a cambiar esta aguja de tipo paleta por una nueva. Es así cuando veamos daños que son totalmente irreversibles o también lo van a identificar porque las lecturas les van a dejar de dar. Inclusive cuando estén haciendo la verificación del equipo, pueden notar ciertas variaciones, pueden notar que a lo mejor les está dando con un cono o con una aguja y con otro no. Entonces allí es indicativo de que ese cono o esa aguja ya no está en correcta geometría y necesite su cambio. Perfecto, Tai, muchas gracias. La siguiente pregunta que hace Sandra Hernández es si los estándares de calibración también pueden aplicarse para la viscosidad cinemática a través de las copas. Bueno, esa también es una pregunta excelente. En este caso, existen estándares especiales para las copas, estándares que van a venir expresados en la unidad que nosotros esperamos, que en este caso son los centistocks o los milímetros cuadrados por segundo. Como lo apreciaron en el slide, vimos que cada uno de los estándares viene expresado en las unidades que me reporta el equipo. En este caso, los equipos rotacionales, el KU y el CAP 2000 tienen sus unidades ya de fijo y por eso es que su estándar pues viene con esta convención de unidades y pues yo no puedo hacer la medición o la verificación de una copa con ellos. Aquí sí existe también un catálogo de estándares para las copas y es lo que es necesario para hacer la verificación de estas. Ojo, también las copas se van deformando. Si la copa se me cae, si el edificio se hace más grande por X razón, etcétera, la copa también va a sufrir un efecto y ya no va a tener un resultado repetible. Entonces también tengan mucho cuidado si están ocupando una copa SAN, una copa SOR, una copa SAN o una copa FORT para hacer sus mediciones. Ok, perfecto. Otra pregunta que nos hacen es referente a la parte de calibración. Si nos puedes comentar si se aplica y si sí, ¿en qué consiste? Bueno, como todos los equipos, en el caso del viscosímetro es calibrable. Ustedes tienen que asegurarse primeramente, de que la persona que lo va a hacer esté avalado, esté certificado ante alguna entidad
para hacer este tipo de servicios. Recuerden que si la empresa a la cual contrataron tiene un certificado ante la EMA o que tiene esta identificación de que es un laboratorio de calibración, pero a lo mejor nada más es de masa, y pues a mí la masa no me sirve para verificar un viscosímetro. A mí lo que me sirve es que estén certificados para la parte de viscosidad rotacional y viscosidad cinemática, porque también los capilares se pueden mandar a calibrar. Los capilares son para medir también la viscosidad cinemática. La calibración se recomienda que por lo menos sea una vez al año. Una vez al año va a venir esta persona, va a hacer la verificación, en este caso con un estándar, va a ver si existe una desviación, si existe se las va a indicar y les va a decir en ese momento, tu equipo tiene una desviación, pero está dentro de los límites y por lo tanto pasa. Si está fuera de los límites permitidos, el equipo no pasa y pues lo que ellos hacen, porque también es una creencia muy popular, el pensar que el que calibra va a ajustar el equipo y no, el que calibra solamente me va a decir si está en las especificaciones y me está dando las lecturas correctas. Si yo quiero una corrección del equipo, lo tengo que mandar a la parte del mantenimiento correctivo. ¿Por qué ya no preventivo? Porque en un mantenimiento correctivo yo ya voy a abrir mi equipo, voy a quitarle la tapa al cabezal, voy a verificarlo tanto mecánica como digitalmente y ver el por qué no me está dando ese resultado. Entonces, esto es lo importante, ¿no? En México existen pocos laboratorios que están certificados para el parámetro de viscosidad rotacional. Estos los pueden encontrar en la página de la EMA. Y pues bueno, ustedes que se contacten con uno de ellos para poder hacer sus servicios. En su caso, igual, si lo quieren hacer a través de nosotros, nosotros tenemos contacto con ellos como socios comerciales para darles el servicio completo. Les verificamos su equipo, les decimos si está correcto, si requiere el cambio de alguna pieza para que se haga y una vez que se termine el mantenimiento correctivo, se pase a hacer la calibración y su equipo pase sin ningún problema esta parte, ¿no? Que normalmente, como les digo, se los piden cada año. Ok, igual aquí nos vuelven a preguntar si la parte de servicios correctivos y preventivos se pueden ver directamente en Equipar. Sí, totalmente cierto. Los servicios se pueden ver directamente con nosotros. Nosotros somos distribuidores de la marca y como tal, pues tenemos acceso a las refacciones originales y al personal calificado para hacer este tipo de mantenimientos. Mis compañeros de servicio técnico están capacitados directamente con el fabricante, en este caso Brookfield, al igual que un servidor, pues hemos estado con ellos. Sabemos en mi caso, pues bueno, yo sé la parte comercial y el uso de los equipos, mis compañeros de servicio la parte de mantenimiento y pues a través de ellos es que podemos realizar este tipo de servicios, ¿no? Punto importante aquí es que en el servicio pues siempre se les garantiza, como les comenté, el uso de refacciones nuevas y también la programación y la verificación se hace de forma mecánica y de forma digital. La mayoría de los equipos hoy en día cuenta con llaves de acceso de servicio, las cuales pues un agente externo o una persona que no es proveedora de la marca no tiene el acceso para hacer este tipo de trabajos y por lo tanto pues el garantizarles que su servicio esté enteramente bien. Perfecto, Tai, gracias. La siguiente pregunta que nos hace Brenda Amador es, ella en específico tiene un lubricante de grafito. Nos pregunta cuál sería el mejor equipo para poder analizarla. Bueno, aquí si gustas puedes enviarme más que nada un correo, tu aplicación es muy particular, me podrías apoyar solamente mandándome las características de tu muestra, principalmente si puede una foto o un video viendo si esta fluye, o sea, vertiéndola de un punto a otro para darte la configuración correcta de, ya sea si se te ajusta a un equipo de estos o a lo mejor requieres un equipo CAP 2000 para hacer este tipo de mediciones. Entonces te agradecería si nos envías un correo para hacer una aclaración y cuantificarte bien qué es lo que necesitas. Ok, gracias, Tai. También hay bastantes felicitaciones. Gracias por tu ponencia. Felicidades. Muy buena la explicación. También por acá nos dice Cindy Areli que si se pudiera hacer en algún momento una demostración en vivo o si ya la hay para que la pudieran ver también ellos. Tenemos, bueno, ahorita aquí tengo un equipo realmente, no tengo muestra, eso es lo único que pasa aquí. No tengo ahorita una pintura a la mano, pero bueno, podemos ver el funcionamiento del equipo. En este caso es un viscosímetro rotacional, es un Brookfield modelo DB2T.
como se los mencioné, pues el equipo incorpora la sonda de temperatura. Esta sonda es para el monitoreo de la misma. Ahorita me están apoyando con el Zoom. Si nos pueden apoyar un poquito más para que se vea la pantalla. Ahorita aquí justamente vemos que dice temperatura. Aquí en esta parte de temperatura nosotros estamos haciendo el monitoreo de lo que está sensando ahorita en el ambiente. Si yo toco el sensor, estamos viendo cómo está incrementando, pues porque, bueno, ya está tomando la temperatura que yo le estoy dando a través del contacto en mi mano. Entonces, esto es de mucho apoyo. ¿Por qué? Porque ustedes lo ponen en su recipiente y va anclado de esta forma. En el caso de este equipo es digital programable, ya sea que yo lo pueda manipular directamente desde su pantalla táctil o a través de la computadora que tengo aquí a un lado. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es, pues bueno, simplemente voy a meter una programación muy sencilla. A lo mejor lo que voy a hacer es, quiero hacer la medición de mi pintura, voy a ocupar esta aguja, que es la número 61. En este caso la voy a acoplar. El acoplamiento se hace de la siguiente forma. Ustedes van a ver aquí en la parte de abajo está el pivote de acoplamiento. Lo que yo voy a hacer es que esta parte embone con este pivote para que quede anclado correctamente a mi equipo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, voy a sujetar el pivote y voy a girar firmemente en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Hasta dónde? Hasta el tope. Una vez que quede ahí, ya la aguja quedó fija en mi sistema. Lo único que tengo que hacer es, pues bueno, sería colocar la muestra y posteriormente hacer la programación aquí en la parte de arriba. Aquí yo voy a colocar el valor de la aguja. Es un display totalmente amigable. Como ustedes lo están viendo, está en español. Yo solamente tengo que poner la codificación. En este caso, pues bueno, para que vean que puedo ir variando. Si yo pongo 63, es la aguja número 63. No estoy ocupando la 63, estoy ocupando la 61. Le doy OK y ya queda. La velocidad igualmente, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a trabajar a 20 RPM. Le pongo 20 RPM y le doy OK. Este equipo también tiene un temporizador, puede parar en tiempo. ¿Sabes qué? Quiero que la prueba pare exactamente en 45 segundos. Le doy OK. Ahí ya queda programada mi prueba de viscosidad. Yo lo único que tengo que hacer es dar ejecutar. El equipo me va a dar esta pantalla, que es la pantalla de trabajo. Y yo aquí ya puedo ver una lectura de viscosidad. Así es como va a trabajar. Si quieren, esperamos los 45 segundos para ver cómo es que arroja el equipo el resultado. Podemos ver que tiene una barra de desplazamiento. En este caso, la barra de desplazamiento me va indicando a mí la viscosidad que puede tener y el torque. Y una vez alcanzado el tiempo, pues bueno, solamente es esperar a tomar mi resultado de viscosidad. Esta es la pantalla en general de uso del viscosímetro 2T. Listo, el equipo me indica, ¿sabes qué? Ya terminó la prueba. Y así es como yo estaría viendo mis resultados. Si se dan cuenta, pues bueno, también aparece la parte de que está conectado a una computadora. Yo si quisiera operar el equipo a través de una computadora, lo puedo hacer. Simplemente le establezco, ¿sabes qué? Quiero trabajarte en modo externo. Y ahora en vez de trabajarte en ese display, voy a trabajar en una computadora. Aquí ya me indica que mi equipo está conectado. Ahorita si me apoyan aquí con el Zoom, aquí ya me indica que mi equipo está conectado y me indica el modelo. Y mi pantalla de trabajo ahora sería esta que estamos apreciando aquí. Entonces, esta es la ventaja de este tipo de equipo, que yo puedo trabajarlo de forma pues totalmente versátil, ya sea en forma manual o en forma remota. El único que no puede ser remoto pues es la colocación de la muestra, ya que pues ahí sí va a depender 100% de nosotros, pero pues es una de las tantas opciones que tenemos en este caso con los viscosímetros rotacionales. Lamentablemente pues no tengo un equipo CAP para mostrárselos. El equipo CAP también es igual de sencillo de manejar. Y pues bueno, no sé si tengan alguna otra duda respecto o algún otro comentario que podamos ir trabajando pues ahorita, ¿no? Sí, todavía hay unas, bueno, otras dos dudas al respecto. Veo que por aquí preguntan
en 2, 3 ocasiones diferentes usuarios si el certificado de calibración incluye los cálculos de incertidumbre. No, en este caso, ojo, y aquí es importante, el certificado de calibración de los estándares no incluye un porcentaje de incertidumbre. Lo que sí les puedo decir es que la precisión que manejan los estándares es del 1% del valor de viscosidad que aparece en ese certificado. No aparece ahí como tal, pero esto es un valor que, pues bueno, nosotros se los podemos decir sin problema, ¿no? De igual forma, los equipos Brookfield, en este caso, el que yo tengo aquí, la precisión que manejan es de más o menos el 1% de la escala total de medición que tenemos respecto a la aguja y a la velocidad con la cual estemos trabajando, pero no se incluye físicamente y detallado en el certificado de calibración del estándar o del equipo. Ok, perfecto. Y bueno, la última en el chat es ¿qué aceite recomiendas para verificar el cono 10 del CAP 2000? Bueno, si quieren ponemos el slide, ahí con el slide les voy a decir, si me apoyan otra vez poniéndolo para aclarar esta pregunta. En este caso, si estás trabajando con el cono 10 en un equipo CAP 2000, el aceite que se te recomienda es ya sea que tengas un equipo de alta o de baja temperatura y de alto y de bajo torque, sería el CAP 10L o el CAP 2L. Cualquiera de esos dos te puede estar sirviendo para la parte de baja temperatura, o si tienes alta temperatura, puedes ocupar el CAP 10H o el CAP 2H. De hecho, son los que ves justamente en la parte de abajo de la tabla que está, el que dice High Torque Cap y Low Torque Cap. Esos son los estándares que se requieren para el cono número 10 con un equipo CAP 2000. Nada más aquí es ver si tu equipo es de alto o de baja temperatura o de alto y bajo torque. Aclarando esta parte ya se te puede dar pues una respuesta más concisa. Perfecto, Tai. Pues bueno, esas son todas las preguntas que tenemos. Les recuerdo que si tienen más dudas, inquietudes, algo que les gustaría comentar, sigue presente la encuesta de SurveyMonkey a través de nuestra página, bueno, a través de Facebook o de Zoom. También si tienen algún interés en algún otro tipo de evento, ahorita se les está mostrando la página de Equipar, en la cual pueden entrar a la parte de sección de eventos, donde continuamente estamos publicando cuáles son los próximos webinars que vamos a tener. También ahorita les están mostrando en la página, tenemos una promoción del Hot Sale. Esta promoción va a estar hasta el 31 de mayo. Aprovechen, tenemos muchos artículos en promoción, tenemos buenos descuentos. Eso los pueden ver directamente a través de la página de Equipar o directamente en el e-commerce. También ahí les están mostrando ya todas las capacitaciones o webinars que a lo mejor no hayan podido ver de manera completa. Las tenemos también nosotros cargadas a través de nuestra página de YouTube, o ya sea que también puedan ingresar directamente a la página de Equipar y bueno, hagan su registro y puedan estar observando todos nuestros eventos. Ahí están ya, les está apareciendo cuáles son los próximos eventos. La siguiente semana pues ya arrancamos a partir del 1 de junio, va a ser el próximo evento sobre mantenimientos y consejos para el cuidado del rotavapor en el laboratorio. Ya saben, si están interesados, pues nada más es cuestión de que entren a la página y hagan su registro. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, de nueva cuenta agradecerles a todos por su participación. Veo que muchos pues nos estuvieron enlazados de diferentes estados de la República, del norte, del sur, de Baja California, incluso, por ejemplo, Miriam Muguruza, que nos estuvo acompañando desde Lima, Perú. Muchas gracias por su participación en estos webinars. Y pues bueno, con esto damos por concluido nuestro evento dirigido hacia la industria química. Como les comentaba, pues ya estaremos haciendo algún otro tipo de evento para ciertos sectores. De nueva cuenta, gracias por su participación y pues los esperamos en la siguiente. No sé si tú quieras añadir algo más, Tai. Pues bueno, nada más el agradecerles también que estén aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos a través de esta serie de webinars para la Semana de la Industria Química. Y pues nuevamente reiterarles que estamos para apoyarles. Cualquier duda que tengan nos pueden enviar correo a webinar@equipar.com.mx o a equipar.com.mx,
Y ya si es una duda en particular del equipo Brookfield que acabamos de ver ahorita o de cualquiera de los que se mencionaron dentro de este webinar, es el correo de brookfield@equipar.com.mx y ahí con gusto pues les estaremos atendiendo. Les repito nada más, por favor apóyenos con el llenado de la encuesta en SurveyMonkey y pues muchas gracias por su atención y esperamos verlos aquí próximamente para otro webinar. Que tengan un buen día.